Buen día a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema del programa, que es hiperemesis gravídica. La presencia de náuseas y vómitos en el embarazo es normal. Son síntomas comunes que van a estar presentes en el 50% o más de las embarazadas. Aparecen alrededor de la semana 5 de gestación, pero se quitan o se resuelven antes de la semana 20. Son más frecuentes por las mañanas y estas náuseas y vómitos son precipitadas por olores fuertes casi siempre. Estas embarazadas despiertan y al percibir el olor fuerte de algún alimento, de algún perfume o de alguna fragancia, etcétera, se ve presente la náusea y el vómito. Entonces, casi siempre por eso es por las mañanas. Tiene un factor relacionado muy importante con lo que es la emoción, la cuestión emocional. Em, Más adelante vamos a ver que tiene que ver lo psicológico y lo emocional con esto, pero sobre todo está relacionado con las alteraciones hormonales. Recuerden que durante el embarazo se van a ver incrementadas algunas hormonas como la gonadotropina coriónica y como los estrógenos. Entonces, estas hormonas pueden ocasionar también o ser un factor precipitante para la presencia de náuseas y vómitos. Y en algunas o en la mayoría de las mujeres, la presencia de náusea y vómito es simplemente una respuesta del organismo ante la presencia del embarazo. El cuerpo puede reaccionar de manera inesperada ante la presencia de un nuevo ser. Recuerden que el estar desarrollando o el tener un ser dentro de nosotros es motivo de extrañez en el organismo, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer puede presentar náusea y vómito como respuesta al embarazo. ¿Cuándo vamos a hablar de hiperemesis gravídica? Ok, cuando estas náuseas y vómitos estén presentes de manera severa, cuando se manifiesten más allá de la semana 20. Para la semana 20 de gestación esas náuseas y vómitos tuvieron que haber desaparecido, pero cuando no es ese caso y por lo contrario persisten más allá de la semana 20 de gestación, se puede hablar de la presencia de una hiperemesis gravídica. Cuando estas náuseas y vómitos también están asociadas con etapas o periodos de deshidratación o pérdida de mayor al 5% del peso corporal y cuerpos cetónicos en la orina. Vamos a hablar de que nuestra paciente está presentando una hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica la podemos encontrar con las abreviaturas de HG. Recuerden que las abreviaturas por norma del expediente clínico, están prohibidas, pero bueno, aquí se las menciono y lo pongo porque en algunas bibliografías así lo van a encontrar. La hiperemesis gravídica, cuando no se controla o cuando la paciente no se da cuenta que le está presentando porque no sabe acerca de esta enfermedad, puede presentarse un desequilibrio metabólico o un desequilibrio electrolítico. Entonces, es una enfermedad que puede de ser una enfermedad simple al comienzo, se puede ver agravada nuestra paciente. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es el cuadro, cuáles son la sintomatología y qué es lo que va a presentar nuestra paciente para que podamos dar una buena información. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ok, pues si estamos hablando de hiperemesis gravídica, pues obviamente esta paciente va a tener vómitos. Pero ¿cuáles van a ser las características de estos vómitos? Los vómitos van a persistir, van a estar todo el tiempo. Cuando son vómitos propios del embarazo, son esporádicos. ¿Qué quiere decir? De repente olemos a algo que no nos gustó y vomitamos. Cuando es hiperemesis gravídica van a estar persistentes y van a estar todo el tiempo. Entonces esto va a conllevar a una pérdida de peso. Nuestra embarazada, en lugar de ganar peso por el embarazo, va a perder peso debido a la hiperemesis gravídica. Igual por la pérdida de contenido gástrico, siempre va a estar acompañada este contenido gástrico de líquidos. Entonces esos líquidos van a ser
esa pérdida de líquidos puede ocasionar o va a hacer que nuestra paciente, aparte de perder peso, tenga una deshidratación. Esta deshidratación puede ser tan severa que puede llegar a producir una acidosis metabólica. Recuerden que nuestro metabolismo está regulado por los electrolitos. Entonces, si estos electrolitos se ven afectados por la deshidratación, por la presencia de vómitos, este equilibrio ácido-base puede verse afectado y puede resultar una acidosis metabólica. También estas pacientes van a tener oliguria, no van a miccionar y aparte van a tener consecuencias renales. En los peores de los casos, estas pacientes pueden llegar a terminar con una insuficiencia renal aguda. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que echar en saco roto todo esto de la hiperemesis gravídica. ¿Por qué se da? Se han hecho investigaciones, se han propuesto estudios en donde se investigue más a fondo qué es lo que está ocasionando la hiperemesis. Esto no se daba, esto surge con el paso del tiempo y pues en los estudios realizados han coincidido que las pacientes con hiperemesis gravídica tienen un mayor aumento de la producción de la hormona gonadotropina coriónica y de los estrógenos. Y la combinación de ambos incrementos en el organismo se ven asociados a la aparición de hiperemesis gravídica. Algunos organismos son más resistentes y reaccionan bien ante la presencia de estas hormonas, pero hay organismos o hay cuerpos que son muy susceptibles o responden de manera negativa a estas hormonas y se ve manifestado por las náuseas y vómitos persistentes. Otra cosa que los estrógenos generan durante la gestación es que intervienen en el proceso digestivo. Esta hormona hace que el vaciado gástrico sea más lento y la motilidad gastrointestinal se vea modificada. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Bueno, pues si hay una motilidad gástrica modificada, hay una alteración en el transporte y en el desecho de los productos digestivos. Entonces esto puede alterar el pH gastrointestinal y puede dar pie a que el Helicobacter pylori se prolifere y genere un problema o una infección gastrointestinal. Recuerden que el Helicobacter pylori es el microorganismo que se relaciona con la gastritis. Entonces, esto también puede ser causante de las náuseas y los vómitos persistentes. En algunos de los casos donde se ha resuelto los dos puntos anteriores, se ve inmiscuido un componente psicológico. ¿Qué quiere decir? Hay muchas mujeres que rechazan al producto. Hay algunas que lo rechazan de manera abierta. O sea, estas mujeres desde que supieron que estaban embarazadas rechazan a ese producto y no lo quieren tener. Entonces es una respuesta del sistema hacia el rechazo de ese embarazo y tienen presencia de náuseas y vómitos. Hay otras mujeres que inconscientemente lo sienten o lo piensan, pero no lo manifiestan. Entonces se ve reflejado en la hiperemesis gravídica. Entonces todo este componente psicológico interrelacionado con los puntos anteriores también tiene mucho que ver con la hiperemesis. En el manejo y tratamiento se pueden manejar de dos maneras. Se puede dar un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico está presente muy extensamente lo que son las intervenciones de enfermería. Recuerden que nuestras intervenciones de enfermería se dividen en tres tipos. Mis intervenciones independientes, interdependientes y dependientes. Las intervenciones independientes son aquellas que yo voy a hacer por mi propia cuenta. Yo no necesito que un médico me diga qué hacer para poder llevar a cabo estas intervenciones. Entonces, en el manejo y tratamiento de la sintomatología no farmacológica, el personal de enfermería
cumple un papel muy importante. En lo que es el tratamiento farmacológico, obviamente ya es un tratamiento interdependiente y dependiente porque los medicamentos van a depender exclusivamente de la indicación médica. ¿Ok? Dentro del tratamiento no farmacológico vienen medidas como el reposo en cama. Estas pacientes deben de estar tranquilas, deben de estar relajadas, no debemos de exponerles a situaciones estresantes, porque ese tipo de situaciones puede desencadenar que las náuseas y vómitos estén de manera constante en la vida de la paciente. Entonces también es importante que nuestra paciente esté en reposo, que no gaste energía ante la pérdida de peso. Por las náuseas y los vómitos hay una pérdida calórica. Entonces, si esta paciente no mantiene un reposo, esas calorías se están perdiendo. Y lo que yo quiero es que mi paciente tenga calorías, tenga energía para poder hacer sus actividades diarias, porque si no, aparte de la hiperemesis, se van a ver asociadas otras enfermedades. Lo que tiene que ver con la dieta es muy importante. Recuerden que del amor, de la vista nace el amor. Entonces, a estos pacientes, en lo que es su dieta, su desayuno, comida y cena, tiene que ser atractiva la comida. Yo no puedo presentarle a mi paciente un platillo que se vea desagradable porque esto puede desencadenar una náusea y por consiguiente el vómito. Recuerden que hay personas muy susceptibles, hay personas que son muy nauseosas. Por ejemplo, hay personas que con el simple hecho de que alguien junto a ellas vomite o defeque, inmediatamente la susceptibilidad de esta persona va a hacer que ella también vomite o que tenga la náusea. Entonces, todo lo que tiene que ver con la dieta tiene que ser atractiva a la vista. Frutas, verduras, guisados frescos, guisados que sean apetitosos. Lo que tiene que ver con la higiene de los dientes. Recuerden que durante la noche se crea una proliferación de bacterias que por las mañanas ocasionan un mal aliento. Entonces, si esta paciente despierta y percibe su propio mal aliento o el mal aliento de la pareja, puede ser un detonante para la náusea y por consiguiente el vómito. Entonces, una higiene dental apropiada durante el día es un factor muy importante para disminuir los síntomas. Las infusiones naturales son muy importantes. Las infusiones naturales hacen referencia a todos los tecitos, esos tés de manzanilla, de té limón, infusiones de frutas como naranja, el limón natural, eh, no sé, hojas de naranja, etcétera. Son infusiones naturales que van a ayudar mucho a disminuir las náuseas en las pacientes y lograr que su estómago se sienta un poquito más, se conforte con ese tipo de infusiones. La acuprensión y la acupuntura son alternativas naturales, ¿sale? Son alternativas de medicina tradicional, como la medicina tradicional china, que tiene que ver con todo lo que es la acupuntura y la acuprensión. La acuprensión se está utilizando mucho ahorita, son los famosos balines, cuando pasan por circunstancias de estrés, por circunstancias que el médico no ha podido resolver y nosotros acudimos como método alternativo o método que nos ayude a reforzar el tratamiento médico, acudimos a la acuprensión, que son los balines que se colocan este, de manera que los médicos colocan el balín en ciertos puntos del lóbulo de la oreja de manera estratégica para aliviar los puntos de acuerdo al órgano o de acuerdo al sistema que está fallando. ¿Okay? Y después, por último, viene lo que es la psicoterapia y la hipnosis. Si estamos hablando que unos factores de riesgo o factores asociados son las cuestiones psicológicas, entonces a estas pacientes también se les puede referir, se les puede dar terapia psicológica y en algunas otras terapia de hipnosis, donde se les ayude a aceptar o a no rechazar a ese producto de manera inconsciente. Recuerden que nuestra mente nos puede dar malas jugadas, entonces a veces uno dice estoy bien,
pero inconscientemente estás manifestando o estás haciendo otras cosas. Entonces la psicoterapia y la hipnosis son también alternativas no farmacológicas para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. En el tratamiento farmacológico, normalmente ya cuando estamos hablando de tratamiento farmacológico es porque la paciente no se pudo dar un manejo en casa o simplemente el manejo en casa ya no es suficiente y esta paciente tiene que ingresar al hospital. Así es, la hiperemesis gravídica es una de las enfermedades donde la paciente va a requerir atención hospitalaria. Dentro de la atención hospitalaria y el tratamiento farmacológico, obviamente viene desde la hidratación por vía endovenosa. Esta hidratación por vía endovenosa quiere decir que nuestra paciente tiene que estar canalizada. Las soluciones que se van a emplear en estas pacientes son soluciones glucosadas casi siempre para reponer el aporte calórico y los electrolitos. Obviamente, la solución glucosada se le dan aportes de KCl, potasio, etcétera. Estos electrolitos van a ser de acuerdo a los laboratorios que se le hagan a la paciente y ver qué electrolitos son los que se han perdido más durante la enfermedad para poder reponerlos. Entonces, obviamente, para dar una buena hidratación, la paciente tiene que estar hospitalizada. Hay pacientes que se pueden ir a casa y en casa se les puede canalizar y se les puede administrar los medicamentos, pero los electrolitos son medicamentos de alto riesgo que no cualquier persona los puede controlar. Entonces, más vale que estas pacientes se queden hospitalizadas unos cuantos días para reponerse y ya se puedan ir de alta. Otra cosa que se les va a agregar a la solución es la piridoxina, que es la B6. Es un medicamento vitamínico que va a ayudar a la reposición de lo que son las pérdidas vitamínicas que se están teniendo a lo largo de la hiperemesis. Em, También al tratamiento endovenoso se le va a agregar los antieméticos, que son los antieméticos más empleados durante el embarazo, son la metoclopramida y el ondansetron. Estos son antieméticos que se pueden dar durante el embarazo y funcionan bastante bien. Estos dos vienen en presentación de tabletas y vienen en presentación de frasco ámpula para poder administrarlos por vía venosa. Lo que se le va a agregar a la terapia venosa también son los bloqueadores de dihidrógeno, que son los mejor conocidos como ranitidina y omeprazol. Son los que van a ayudar a proteger la mucosa gástrica. Recuerden que al estar vomitando es estar expulsando líquido gástrico, que recuerden que el contenido gástrico es ácido clorhídrico, entonces este ácido va a dañar todo lo que es el tracto digestivo. Entonces, para ayudar a disminuir ese daño en el tracto digestivo, le vamos a administrar a nuestra paciente dosis de ranitidina, que la ranitidina es muy económica y es la que se emplea en el sector salud. Ya las pacientes que puedan adquirir lo que es el omeprazol, se le puede administrar mejor dosis de omeprazol. En los casos severos, en los casos ya más graves, donde nuestra paciente no consiente ningún tipo de alimento y donde la hidratación por vía venosa no sea suficiente, se le va a tener que nutrir por vía enteral por sonda o por vía parenteral con una nutrición. Esta es una imagen de una nutrición parenteral. Es una mezcla de componentes, oligoelementos, carbohidratos, lípidos, etcétera. Entonces, a estas pacientes se les va a tener que reponer todos los nutrientes y la alimentación por vía enteral por sonda. Recuerden que lo enteral es a través del tubo digestivo, a través de una sondita orogástrica o nasogástrica, donde se le va a introducir la alimentación por una sonda, o en pacientes que de plano ya no sea suficiente la nutrición enteral, se les va a administrar una parenteral. Entonces, vean hasta dónde pueden llegar nuestras pacientes. Entonces, es importante que nosotros como personal de enfermería estemos alerta ante la sintomatología de unas náuseas y vómitos. A veces los pacientes lo toman muy a la ligera, pero no es así. Vamos a observar aquí las complicaciones que pueden surgir.
Obviamente las complicaciones a nivel del feto pues son que estos recién nacidos van a nacer con un peso muy bajo y obviamente se ven inmiscuidas las probabilidades de sufrir un parto pretérmino. ¿Qué quiere decir? Que este bebé puede nacer antes de tiempo. Aparte de que van a ser antes de tiempo, van a ser todo bajo peso y desnutrido. De hecho, hay algunas pacientes que sí logran terminar el embarazo con la hiperemesis, pero ellas terminan en un estado muy grave de desnutrición, como lo vemos en esta imagen. Esta es una embarazada de 37 semanas de gestación. Imagínense, está a 2 semanas de poder dar a luz y observen su peso. Entonces, esto es muy peligroso. Puede dar pie a recién nacidos prematuros. En la mujer la complicación también es muy importante porque puede causar daño como úlceras estomacales, puede causarles un estado de depresión, una pérdida severa de peso, trastornos en el hígado, trastornos renales como insuficiencia renal y enfermedades en la vesícula biliar. Entonces las complicaciones sí están presentes y las complicaciones debemos de evitarlas. Entonces es importante que sepamos manejar muy bien este tema. Ahorita es para que lo conozcamos, hay que investigar un poquito más, hay que saber qué es lo que se debe de hacer, cómo podemos estar alertas ante la presencia de estos signos y síntomas que están presentes en las mujeres embarazadas en esta actualidad. Bueno, ya entrando en lo que son las intervenciones de enfermería, desafortunadamente todavía no ven proceso enfermero, pero bueno, yo quiero compartirles estas intervenciones que se llevan a cabo en la presencia de hiperemesis gravídica. Entonces vamos a ver un poquito. Mi intervención se llama manejo de las náuseas. Esta intervención así viene en su NIC. Recuerden que el libro NIC es para las intervenciones. Aquí no estoy utilizando la NANDA ni el NOC. Nada más me fui directamente a mi NIC para que pudiera sacar unas intervenciones de acuerdo a la patología de mi paciente. En este caso, como nuestra paciente es de hiperemesis gravídica, mi intervención se llama manejo de las náuseas. La definición viene en el libro como prevención y alivio de las náuseas. Bueno, dentro de las intervenciones me dice que es fomentar la observación de la experiencia de las náuseas, observar el aprendizaje de estrategias para controlar las náuseas, realizar una valoración de las náuseas, conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que más le agraden a la persona. ¿Esto para qué? Si yo sé qué es lo que más le gusta a mi paciente, entonces es lo que más le voy a dar. De eso a que no coma nada, mínimo que esté ingiriendo alimentos de su agrado. Controlar los factores ambientales que pueden provocar las náuseas. Lo que yo les decía, si vamos a cocinar y la embarazada está ahí cerca, pues hay que hacer que esa habitación esté más ventilada o invitar a la embarazada que mientras esté cocinando salga un momento para que no esté percibiendo los olores. Fomentar el descanso y el sueño para facilitar el alivio de las náuseas, administrar alimentos fríos, líquidos transparentes, que no tengan olores fuertes y que no tengan colores que sean desagradables. Control del contenido nutricional y las calorías en el registro de ingestas. Nosotros tenemos que ver cuánto está comiendo. Vamos a tener que valorar si las calorías que está ingiriendo son suficientes, pesar a nuestra paciente con regularidad y verificar el efecto de las náuseas. Estas intervenciones vienen en el NIC. Cada quien puede tomar las intervenciones que más le convengan de acuerdo a su paciente. Estas simplemente son para la prevención y el alivio de las náuseas. Otra intervención es el manejo del vómito. La anterior es manejo de las náuseas. Recuerden que no es lo mismo una náusea y un vómito. La náusea es simplemente el reflejo, el arqueo, la sensación de querer vomitar. A diferencia del vómito, el vómito ya es la expulsión del contenido alimenticio, la expulsión del contenido gástrico. Entonces, esta es otra intervención, es la prevención y alivio del vómito. En estas intervenciones viene desde medir y estimar el volumen del vómito
Aconsejar que lleven bolsas de plástico con ellas, porque como en la hiperemesis gravídica pueden vomitar en cualquier momento, es importante que lleven con ellas una bolsita para que si en la calle les agarra el vómito, es importante que ahí vacíen el contenido. Determinar la frecuencia y la duración del vómito, conseguir un historial dietético, asegurar de que se han administrado antieméticos eficaces. Si el médico ya le ha prescrito los antieméticos, nosotros tenemos que verificar que la paciente los esté tomando. Ustedes saben que hay muchos pacientes que no quieren tomar los medicamentos. Entonces, en este caso tenemos que verificar que la paciente esté tomando los medicamentos antieméticos. Controlar los factores ambientales que provocan el vómito, colocar a la paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración. Si estamos viendo que la paciente está acostada y ya tiene 30 semanas de gestación y ya no se puede ni levantar, hay que ayudarle para evitar una broncoaspiración. Proporcionar apoyo físico, es importante que siempre esté junto a ellas alguien que la esté apoyando en el momento del vómito, ¿no? El vomitar es una experiencia muy dolorosa y muy traumática, entonces ocasiona mucho dolor físico y mucho dolor emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos a alguien vomitando en la calle? Te alejas y dices, ay, guácala, qué asco. Entonces, en este caso, el apoyo emocional ayuda mucho a nuestras pacientes. Proporcionar un alivio durante el episodio del vómito, utilizar higiene oral para la limpieza de boca y nariz. Hay unas pacientes que el vómito es tan fuerte y tan persistente que el contenido gástrico sale por la nariz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Controlar el equilibrio de fluidos y electrolitos en el caso de que nuestra paciente ya esté hospitalizada y si no, también en el hogar, observar que esté tomando vida suero oral, Pedialit o cualquier otro suplemento de electrolitos orales. Fomentar el descanso y pesar a la paciente con regularidad. Es importante estar pesando a nuestros pacientes todo el tiempo para ver que esa pérdida de peso corporal no sobrepase el 5%. Entonces ya estaríamos hablando que la paciente está entrando en una crisis importante de pérdida de peso y puede ocasionar un daño al producto. Otra intervención es el manejo de líquidos y electrolitos, que su definición es regular y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de líquidos o electrolitos alterados. Lo que decía, una de las complicaciones que puede suceder es un desequilibrio electrolítico. Entonces, para evitar ese desequilibrio electrolítico y que se provoque una acidosis metabólica, es importante tomar muestras de laboratorio para medir los niveles de líquidos y electrolitos alterados, pesar a diario a nuestra paciente y valorar su evolución, favorecer la ingesta oral si es que es oportuno. Hay algunas pacientes que con simplemente la hidratación venosa es suficiente y al momento de darles hidratación oral, el sabor de los electrolitos orales es muy feo. Los electrolitos, el vida suero oral es salado, entonces a algunas pacientes les resulta desagradable y les podemos dar pie a que vomiten. Entonces, si es oportuno, lo vamos a hacer, si no, no. Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa adecuada, bueno, eso ya va a ser por indicación médica, de acuerdo a la solución, si es para 8, 12 o 24 horas. Monitorizar el estado hemodinámico, medir, si es posible, medir la presión venosa central o la presión arterial media, según tengamos la disponibilidad, ¿no? Para medir una presión venosa central, pues se necesita un catéter central, ¿no? Entonces, si nuestra paciente tiene catéter venoso central, lo vamos a poder hacer. Y la presión arterial media nos las da el monitor o la podemos obtener de manera manual. Llevar un registro preciso de ingesta y eliminación, esto es nuestro control de líquidos, todo lo que entra tiene que salir, entonces este registro de líquidos y de ingesta es muy importante. Vigilar signos vitales, mantener la solución intravenosa que contenga los electrolitos a un nivel de flujo constante. Recuerden que los electrolitos son medicamentos de alto riesgo, entonces si estamos manejando electrolitos en la solución, es importante que veamos que esa solución esté pasando en un ritmo adecuado. Recuerden que podemos ocasionar un daño permanente en las venas de nuestra paciente si es que administramos los líquidos, los electrolitos de manera inadecuada. Valorar las mucosas orales del paciente, la esclerótica y la piel por si hubiera indicios de alteración de líquidos y un desequilibrio de electrolitos. Recuerden que las mucosas orales siempre tienen que estar bien hidratadas.
Entonces, si nosotros estamos viendo que las mucosas orales de nuestra paciente están secas, la esclerótica está de un color que no debe de ser. Recuerden que la esclerótica es lo blanco alrededor de lo que es el globo ocular, ¿ok? Tenemos que verificar la esclerótica del ojo. Y la piel debe de estar elástica, debe de tener la turgencia necesaria. En caso de que la piel no tenga estas características, va a haber una alteración en los tejidos debido a la pérdida de electrolitos. Esto es lo referente con el manejo de los líquidos y electrolitos, y esto es lo que corresponde al personal de enfermería llevar a cabo si tenemos una paciente con hiperemesis gravídica. Muchas gracias.